Hola, que Dios les bendiga. Quiero compartirles un mensaje basado bajo el tema 3 palabras, una acción, que viene basado en el libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Como ya lo conocen, esta es la historia de Bartimeo el ciego, cuando recobra su vista. Vamos a estar leyendo un poco los versículos para ir entendiendo un poco más la historia y el mensaje. Leo para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba aún mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. En esta parte de la historia vemos la actitud que toma Bartimeo. Pero Bartimeo tenía obstáculos para llegar a Jesús, para que su voz llegara a los oídos de Jesús. Y ese obstáculo era la multitud, que le decía: cállese, porque el maestro no te va a escuchar. ¿Cuántas veces en nuestra vida nuestra voz es opacada por pensamientos negativos que Satanás manda a nuestra mente? Y eso hace que nuestra voz no sea lo suficientemente alta para llegar a los oídos de nuestro Padre. Prestamos más atención a esas voces, a esos pensamientos negativos, que es la especialidad de Satanás para atacarnos. Porque cuando Satanás ve que estamos a punto de recibir nuestro milagro, es cuando nos bombardea. Y es cuando nosotras debemos estar firmes parados en la brecha y no dejarnos contaminar de Satanás y de sus pensamientos. Quizás él nos siembra duda. Quizás pensamos: Señor, tú no escuchas mi voz. Señor, no voy a recibir mi milagro. Y eso es especialmente lo que Satanás quiere que tú digas, que tú pienses, que tú sientas. Pero lo que debemos hacer es clamar aún más fuerte para que nuestra voz llegue a los oídos de nuestro Padre Celestial, para que nuestra voz llegue a los oídos de Jesús y Él haga como hizo con Bartimeo. Se detuvo. Sigamos leyendo los versículos para que entendamos un poco mejor. Dice en el versículo 48: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba aún mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Así surgen las 3 palabras claves de este mensaje. Recordemos que el mensaje se llama 3 palabras, una acción. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Son las 3 palabras que Jesús le dice a Bartimeo: ten confianza, levántate, te llama. Eso es lo que Jesús le está diciendo esta mañana. Ten confianza, levántate, que te estoy llamando. Sabemos que Dios escucha el clamor de sus hijos. Dice que clama a voz de cuello. ¿Qué es clamar a voz de cuello? Es cuando sabes que tu clamor, que tu oración sale de lo profundo de tu ser. No es
gritar, no, es saber que esa petición, que ese clamor que tienes al Padre sale desde lo profundo de tu ser, que no sale solamente de nuestra boca para afuera, que no sale solo de lo que tenemos en nuestra mente para afuera. No, es eso que sale desde el fondo de nuestro ser. Es clamarle a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Por eso que anhelamos, por eso que necesitamos. Y en la voluntad de nuestro Padre, si es así, así lo hará. No solo es orar por orar, no, es interceder a Él, entrar al trono de su gracia con un corazón humilde, para que Él escuche nuestro clamor. Las 3 palabras claves, como les decía, era: número 1, ten confianza. Bartimeo tenía fe en Jesús, que Él era el único que lo podía sanar. Bartimeo sabía que Jesús era la única opción que él tenía para recobrar su vista, para dejar de estar mendigando, para dejar de estar dependiendo de otras personas. Y eso es lo que Jesús te habla esta mañana. Ten confianza en mí, porque tú sabes que tan solo en tu corazón encuentra una partícula de duda. Y eso es tener fe. Recordemos que tener fe es algo tan complejo, porque estamos creyendo en algo que no vemos, pero tenemos la convicción en nuestro ser, en nuestro corazón, que eso está hecho. Por eso es un acto tan complejo, pero que es la única opción que tenemos para ver lo imposible hecho posible. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre con un poder sin igual. La segunda palabra clave es levántate. Bartimeo accionó su fe. Bartimeo se levantó donde estaba y accionó su fe, esa fe que él tenía por Jesús. Hizo confianza y se levantó sin cuestionar. Solamente dice que Bartimeo arrojó su capa. Era lo único que tenía, su capa. Al despojarse Bartimeo de su capa, nos hace pensar. Y llegaba ese pensamiento a mi mente y me decía: ¿cómo podemos clamar a Dios? Y cuando ese momento llega, ¿cuál es nuestro actuar? ¿Qué hacemos? Nos levantamos y glorificamos el nombre de Dios, damos testimonio. Pero el único propósito cuando Dios cumple nuestro milagro, lo único que Él quiere es que nos despojemos de lo que tenemos, que nos despojemos de eso que nos ataba, que dejemos todo atrás y que de ahí en adelante seamos diferentes. ¿Qué nos tenemos que despojar? ¿Qué te tienes que despojar esta mañana para que tu milagro se realice? Quizás te debes de despojar de la duda, te debes de despojar de personas tóxicas, te debes de despojar de dejar escuchar a las personas que no vienen con una dirección de Dios.
con esas personas que te estancan. Quizás te debes de despojar de la preocupación, del afán de qué pasará hoy, de qué pasará mañana. Y lo único que debes tener es confianza, es activar tu fe, es accionar esa fe que tienes para recibir tu milagro. Luego la tercera palabra dice, te llama. La persona que llama a Bartimeo, que le dice, Jesús te llama. Esta mañana yo te digo, Jesús te llama. Te llama. ¿Para qué? Para entregarte lo que tanto esperas. Para entregarte tu milagro esta mañana. ¿Cuántas veces Jesús te ha llamado? Pero tú, por estar escuchando voces que no corresponden, no has escuchado la voz de Dios. Por eso debemos estar apercibidos. Debemos estar sensibles a la voz de Dios. Y la acción, la única acción que es lo que realmente hace la diferencia en este mensaje, es Bartimeo recibe su milagro. Jesús, aquí como lo vamos a leer en el versículo 50 al 52 que leo para ustedes, dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo, luego de recibir su milagro, no se quedó donde estaba, sino que decidió seguir a Jesús. Cuando nosotros recibimos nuestro milagro, lo que Jesús espera es que no nos quedemos donde estamos. Porque la forma en que nuestro actuar va a ser después de recibir ese milagro, la forma como glorifiquemos el nombre de Dios, la forma como daremos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no va a ser más importante que la forma que nosotros vivamos después de ese milagro. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que lo sigamos. ¿Por qué? Porque Él, cuando realiza ese milagro, Él quiere ver un cambio en usted. Quiere ver qué frutos empieza Él a ver en usted. Y si usted recibe ese milagro, pero solamente se queda ahí estancado, hermano, estamos en problemas. Estamos en problemas. Porque esa no es la actitud que debemos tomar. Quizás acá hablamos de Bartimeo. Él tenía una discapacidad física. Venía con una cualidad diferente. ¿Y cuáles eran? La ceguera física. ¿Por qué? Porque él físicamente estaba ciego, pero él veía con los ojos del alma. Él sabía que ahí había alguien en quien confiar. Él sabía que tenía una única esperanza en alguien que confiar, y ese alguien es Jesús. Él veía con sus ojos del alma. Y eso es lo que yo te quiero compartir este día. Quizás no tengas la discapacidad que tenía Bartimeo, esa cualidad diferente, pero tenemos diferentes cegueras.
Podemos tener ceguera espiritual. Podemos tener una ceguera en nuestra familia. Que no queramos ver que lo que nos rodea, que nuestros hijos, que nuestro esposo, las personas que nos rodean están en pecado y nos están contaminando y lo estamos permitiendo. Y aún así clamamos a Dios por un milagro. Pero hasta que no nos quitemos esas vendas, hasta que no recobremos esa vista espiritual para hacer lo correcto, para tratar de hacer lo correcto, porque no somos perfectos y nunca haremos 100% lo correcto, pero tratamos de hacer lo correcto. Ahí es donde Dios te dice, ok, es momento. Levántate, te llamo. Pero mientras nosotros permitamos que el pecado nos invada, mientras nosotros permitamos que esos pensamientos que Satanás quiere mandarnos a nuestra mente, los permitamos, vamos a estar estancados. Vamos a estar como Bartimeo, mendigando. ¿Y con qué necesidad? ¿Con qué necesidad si somos hijos de un rey? No tenemos por qué mendigar. Todo lo que Dios sufrió en esa cruz fue para darnos todo en abundancia. Dice que nos va a dar vida en abundancia. Y si tenemos vida, tenemos salud, tenemos todo lo que necesitamos para vivir bien, conforme a su voluntad. Y recuerda que con Él todo es posible, aunque el mundo te niega, aunque el mundo te diga todo lo contrario. Actualmente con lo que estamos viviendo, el mundo nos dice todo lo contrario. Nos dice que día a día esto va a ir empeorando, que la situación económica va a ir empeorando, que van a haber hospitales que no te van a poder atender. Así que mejor no salgas. Y quizás va a llegar ese momento. Pero nuestra confianza está en nuestro Padre Celestial. Y como estamos confiando en Él, solamente necesitamos accionar esa fe, esa confianza. ¿Y cómo la vamos a accionar? Actualmente, cuidándonos, ¿cierto? No saliendo a hacer cosas que no sean necesarias. Cuidándonos físicamente para estar bien, para cuidar a nuestra familia. Y debemos cuidarnos espiritualmente. Debemos accionarnos espiritualmente. Recordemos que Bartimeo se despojó de su capa. Despojémonos nosotros de esa ropa vieja, de nuestro pasado, de lo que tengamos ahí todavía. Despojémonos y limpiémonos. Digámosle a Jesús: Jesús, límpiame, quítame esta ropa vieja, quítame esta capa que me pesa, que no me permite recibir mi milagro. Porque mi milagro está hecho. Yo sé que Él está hecho, yo sé que la sanidad está hecha, sé que tú me pondrás en mi mente pensamientos de creatividad para traer el sustento a mi hogar. Pero necesito que me quites esta capa. Necesito que me des la fuerza para que me quites esta capa vieja. No la quiero más en mi vida, porque yo voy por mi milagro. Y es donde Jesús te dice: levántate, levántate, ten confianza que te estoy llamando. Entonces, esta mañana, ese es el mensaje. Jesús está ahí. Él escucha tu clamor y Él te está llamando. Tan solo quiere que usted
active su acción. La acción es la que va a hacer la diferencia. Porque Jesús te puede estar llamando 1, 2, 3, 4, 5 veces, 6 veces. Pero si no actuamos, no pasa nada. Yo he escuchado muchas prédicas de la abundancia, de las promesas de Dios. Hermanos, pero también hay que predicar con la verdad y con las cosas a como son. Y Dios decía a mi corazón, a todos les he dado dones diferentes, cosas diferentes, cualidades diferentes. A unos quizás para que hablen de mí, de mi amor, de mi confianza, de todo lo bueno. Pero hay momentos también que necesitamos que nos sacudan, que nos saquen de la zona de confort y que despertemos, que veamos realmente con nuestros ojos físicos y espirituales lo que está acá escrito. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición, que es de bendición para usted, para su vida, para que tome un momento y le diga, Jesús, acá estoy, clamando a ti. En este momento, tomo mi confianza, pongo mi fe en ti y me levanto, porque sé que me estás llamando. Me despojo de todo lo que me tenía atado. Me despojo de pensamientos, de palabras, de acciones que no eran agradables a ti y que me tenían mendigando mi milagro. Que me tenían mendigando mi milagro. Que me perdones por mendigar, porque yo sé que soy tu hijo, que soy tu hija. Y que tú eres mi padre, y tú eres un rey, y tú tienes a tus hijos como coherederos. Somos príncipes y princesas de Dios, y tenemos ese reino asegurado. Y así como los príncipes tienen su poder asegurado, así como sus príncipes tienen la autoridad asegurada. ¿Por qué? Porque son hijos de un rey. Así somos nosotros. Tenemos esa autoridad espiritual asegurada. ¿Por qué? Porque somos hijos de un rey. Solamente es cambiar nuestra actitud. Yo sé que no es fácil, pero no es imposible. Para Dios no es imposible. Y si Dios está dentro de nosotros, lo tenemos todo. Que Dios les bendiga.